¿Qué tal, nocturnos? ¿Cómo están? ¿Están listos para no dormir esta noche? No olviden suscribirse para seguir creciendo como comunidad. Relato 1. El Sanatorio Santa Bárbara no cerró por enfermedad o mala gestión. Cerró porque los pacientes y el personal desaparecieron, de la noche a la mañana. La versión oficial era una fuga de gas, pero los locales hablaban de un ritual que salió mal en el subsuelo. Éramos 3. Marcos, el parkourista que podía trepar por cualquier sitio. Elena, la documentalista del equipo. Y yo, David, el que siempre pensaba que las leyendas eran solo aire. Entramos por la morgue. El aire nos golpeó como un puñetazo húmedo y frío, con un hedor abrumador a metal oxidado y putrefacción concentrada. Cruzar las losas de acero inoxidable manchadas de algo seco y marrón hizo que el estómago se me revolviera. Marcos abrió un hueco en la pared de ladrillo de la morgue que conducía al sótano. El espacio era un laberinto de tuberías rotas y agua negra estancada. La luz de nuestras linternas solo conseguía estirar las sombras, no disiparlas. Apenas dimos 10 pasos, cuando Elena gritó, no de susto, sino de dolor. El tobillo se le quedó atrapado en una trampa que no vimos, un cable de acero oxidado que se tensó, rasgándole la piel hasta el hueso. La sangre se mezcló inmediatamente con el agua turbia. «¡Mierda, Elena! ¡No te muevas!», gritó Marcos. «No puedo», jadeó ella, con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento la linterna de Elena se cayó. Al rodar sobre el suelo mojado, iluminó algo terrible. Una pared entera cubierta de cadenas colgantes que terminaban en argollos de hierro forjado. No eran para asegurar puertas, eran para asegurar personas. Y bajo las cadenas, sobre el cemento, había cientos de marcas de arrastre húmedas que se dirigían hacia la oscuridad. Y fue entonces, cuando la linterna se detuvo, que oímos el sonido que cortó la respiración. No un gemido, no un latido, sino el sonido de una cadena siendo arrastrada lentamente en algún lugar del laberinto que nos rodeaba. Marcos intentó liberar a Elena, pero el cable estaba demasiado tenso. El arrastre se hizo más rápido. Venía de nuestra derecha. «David, ayúdame a romperlo», gritó Marcos. Justo cuando me agachaba, una sombra enorme y descomunal se proyectó sobre nosotros, viniendo de nuestra izquierda. Nos giramos. Era una cosa alta y deforme, vestida con lo que parecía una bata de aislamiento andrajosa y empapada, y que se movía con una velocidad antinatural sobre el agua negra. No tenía rostro, solo un hueco oscuro y húmedo. Marcos intentó gritar, pero la criatura fue demasiado rápida. La cosa se abalanzó sobre él con un rugido que hizo vibrar las tuberías. Oímos un crujido espantoso, seguido de un gorgoteo. Marcos cayó al agua, inerte. Mi mente se paralizó. Dejé a Elena y corrí, impulsado por el pánico ciego, a través del laberinto, lejos del monstruo y del cuerpo de mi amigo. Corrí hasta topar con una escalera de incendios vertical que subía a lo que parecía ser una cocina de hospital abandonada. Subí con desesperación. Al llegar arriba, tropecé con algo. Me giré y la linterna reveló cientos de manos de metal que salían de las paredes y las mesas, como si el mismo edificio estuviera estirando sus extremidades para agarrarme. Encendí mi propia linterna para buscar una salida. Encontré una puerta de metal que decía «Sala de autopsias». La empujé. Entré en la sala de autopsias. Había una única mesa de acero inoxidable en el centro. Respiré hondo, tratando de calmar mi pánico. Estaba sellado. Aquí no podría entrar. Entonces, la puerta de metal por la que entré se cerró con un golpe sordo y definitivo, dejando la sala en una oscuridad más profunda y absoluta que la del sótano. La linterna se apagó. El pánico se convirtió en terror puro. Me agaché, temblando, y pegué la oreja a la pared en busca de algún ruido. No había ningún ruido en la pared, pero sí en la mesa de autopsias, justo en el centro de la habitación.
Un sonido suave, rítmico, húmedo, como si alguien estuviera respirando lentamente sobre la plancha de acero. Me arrastré, buscando la pared para orientarme. El sonido de la respiración en la mesa de autopsia se detuvo. Y luego, sentí el aire moverse muy cerca de mi oído. Una voz, profunda y acuosa, susurró, y el aliento olía a metal oxidado y sangre vieja. Estás en la mesa equivocada. Ya te he encontrado. Sentí unos dedos increíblemente fríos y largos rozar mi nuca, y en ese mismo instante, una de las manos de metal en la pared se extendió y me agarró del tobillo, levantándome en el aire. Mis gritos fueron amortiguados por el sanatorio, que no quería testigos. La linterna de Elena sola, en el sótano, parpadeó una última vez sobre la sangre de Marcos y el charco ennegrecido, donde yo había estado antes de morir. El sonido de la cadena se reanudó, pero esta vez se alejaba, arrastrando algo más pesado que simplemente una argolla. Relato 2. El sanatorio Blackwood no era solo un edificio, era una jaula para el dolor. Encerró a los locos más irrecuperables de la costa durante 70 años, aplicando terapias que harían sonrojar a un inquisidor, electroshocks a máxima potencia, camisas de fuerza de cuero y baños de hielo prolongados. Cerró cuando un incendio en el pabellón de agudos calcinó a 20 pacientes en sus celdas. Éramos dos, Diego, mi primo, que se creía invulnerable, y yo, Daniel, que solo quería la foto perfecta para el blog. Entramos por la lavandería, un pozo oscuro y húmedo. El aire era denso, como respirar gasa vieja, y cargaba el olor distintivo de suciedad corporal y desinfectante barato que nunca logró desinfectar nada. Avanzamos hacia el pabellón de agudos, el área donde ocurrió el incendio. En lugar de encontrar hollín, encontramos el área inquietantemente limpia. Las paredes eran de baldosa blanca, impecables, aunque cubiertas por una fina capa de un polvo grisáceo. Las celdas de aislamiento eran cubículos individuales, oscuros. Diego iluminó una de ellas. En el centro había una colchoneta enrollada y encima de ella algo que no debería estar allí, un viejo maniquí de madera articulado, desnudo, sentado con las rodillas contra el pecho. Estaba mirando fijamente hacia la puerta, como si acabara de ser descubierto. «Una broma de mierda, ¿verdad?», susurró Diego, pero su voz se quebró. Mientras Diego filmaba, notamos que el piso de baldosa blanca de la celda no era plano, estaba desgastado en un círculo perfecto alrededor del maniquí, como si durante años alguien hubiera estado girando obsesivamente en un mismo punto. Entonces, oímos un sonido que vino de otra celda, 2 metros más adelante, un suave y rítmico y desesperante golpe con la cabeza contra la pared. Toc, toc, toc. Diego apuntó la linterna. La puerta de metal de esa celda estaba abierta. Lentamente, la luz se deslizó hacia el interior y se posó en la pared. Vimos la mancha húmeda y oscura en la pared a la altura de una cabeza, pero no había nadie dentro. El toc, toc, toc se detuvo. Un silencio inmediato. Y luego, ambos sentimos el aliento seco y frío, justo detrás de nuestras nucas, como si alguien nos estuviera susurrando un secreto mortal. Corrimos. Cruzamos el pasillo y nos metimos en una habitación etiquetada como sala de terapia de choque. Estaba dominada por una silla de metal oxidada, con correas de cuero desgarradas y un casco de cobre conectado a una máquina antigua. Diego, tratando de recuperar el control, se acercó a la silla. «Solo es chatarra vieja, Daniel». Pero mientras él hablaba, las correas de cuero en los brazos de la silla se tensaron con un gemido lúgubre, como si un peso invisible se hubiera sentado bruscamente. En ese momento, las luces de emergencia, las mismas luces que se habían quemado hace 70 años, parpadearon en el pasillo exterior.
Y no se apagaron, se quedaron encendidas, pero con un color ámbar y débil, como la luz de un faro enfermo. Y en esa luz ámbar vimos lo que había en la esquina de la sala, un grupo de pacientes sentados en círculo. No eran fantasmas etéreos, eran formas sólidas, pálidas, vestidas con pijamas de algodón sucio, con la cabeza gacha y las manos encadenadas. Todos miraban al suelo. Nos quedamos paralizados. Intentamos retroceder, pero la única salida de la sala era el pasillo donde la luz ámbar revelaba ahora docenas de sombras flacas que no pertenecían a ningún objeto. De pronto, uno de los pacientes del círculo levantó la cabeza. Su rostro no tenía ojos, solo cuencas oscuras y secas, y su boca se abrió en un grito que no produjo sonido, pero que llenó nuestra cabeza con un chillido agudo e insoportable, como si nos estuvieran perforando los tímpanos. Diego, enloquecido por el chillido mudo, se tapó los oídos y corrió a ciegas hacia la puerta del pasillo. Cruzó el umbral. Yo, incapaz de moverme, vi cómo la criatura sin rostro que nos había soplado en la nuca en el pabellón de agudos apareció de la nada y lo agarró por el tobillo. Arrastró a Diego hacia la oscuridad y el único sonido que escuché fue el rasgado del cuero de sus botas contra el suelo, antes de que la puerta de metal se cerrara con un golpe seco. Me quedé solo en la sala de terapia. El chillido mudo se detuvo. El silencio regresó, pero ahora estaba empapado en el miedo y la pérdida. Corrí a la única ventana que no tenía rejas y logré vencer el vidrio. La salida estaba a 10 metros. Salté y caí en un macizo de flores secas. Estaba a salvo, o eso creí. Me puse de pie, ready para correr hacia la verja de la calle, cuando noté que algo estaba mal. El suelo. Había cientos de objetos blancos esparcidos en el pasto. Me agaché a mirar. Eran dientes humanos, de todos tamaños, limpios y blanquecinos. Levanté la linterna. Estábamos en el patio interior, justo afuera del muro del pabellón de agudos. En el muro, alguien había escrito algo con carbón. No era una palabra, era una pregunta. ¿Por qué no gritas? Y luego, un sonido que venía desde el suelo, bajo mis pies. El sonido que había escuchado en la celda, el toc, 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 pero amplificado, como si la tierra misma estuviera golpeando su cabeza. Sentí un hormigueo, una parálisis que subía por mis piernas. Intenté correr, pero ya era demasiado tarde. Levanté la vista hacia la ventana por donde escapé. Detrás del cristal roto, en la sala de terapia, estaba el maniquí de madera, que ya no estaba sentado. Estaba de pie en la silla de electroshock, mirándome directamente. Y en ese instante, el suelo se abrió un poco. No se derrumbó. Se abrieron dos grietas largas, como labios gigantescos, y el olor de la suciedad corporal y el desinfectante barato salió en una bocanada sofocante. De esa grieta, una voz salió, no susurrando, sino hablando con la voz de Diego, mi primo. Espera, Daniel, no te vayas. El doctor dice que todavía no hemos terminado la sesión. El maniquí, en la ventana, ladeó la cabeza. Sentí que me arrastraban hacia abajo, hacia la oscuridad y la locura que respiraba bajo mis pies. El sanatorio Blackwood estaba reclamando a su último interno.